justas, porque los compañeros del ayuntamiento que tenían que terminar a las 8 de la tarde nos hacen el favor de quedarse hasta las 9, pero no cobran. Así que vamos a darles las gracias en primer lugar y en segundo lugar a ser puntuales en la salida. Lo siguiente es que esto está siendo retransmitido por internet, con lo cual esto nos constriñe un poquito el formato, de manera que no podremos dialogar, porque solamente podemos tener un aparato, porque si no se acoplan los sonidos, se acoplan los micrófonos, no podemos dialogar, sino que cuando uno termine se pasará al otro el iPad. Y lo tercero es el formato de esta charla coloquio. Vamos a hacer una primera parte más o menos de exposición y una segunda parte con intervenciones de todo aquel que quiera intervenir. También podremos atender las intervenciones que vengan por internet si somos capaces de controlarlas. Bueno, dicho lo cual me presento, yo soy Bonifacio Cañivano, he sido periodista, ya no lo soy, ahora me dedico a la memoria histórica, a estudiar algunos temas de memoria histórica y soy de la plataforma Gambogaz, soy uno de los investigadores de Gambogaz y de mí no hay mucho más que hablar. Hay mucho más que hablar de José María. De José María hay una barbaridad de cosas que hablar. Es un historiador por todos conocidos. Es uno de los hombres de la memoria y es de los que ha luchado por el relato, por que el relato sea ajustado a la verdad. Lo del relato, la batalla por el relato, que es una batalla cruenta, es un tema muy interesante en la memoria histórica. La batalla por el relato, claro, depende de varias cosas. Depende, por un lado, de la correlación de fuerzas. Por otro lado, depende de los datos y de la verdad. De la correlación de fuerzas depende porque, para poner un ejemplo y lo entendemos todo rápido, pues en el franquismo el relato sobre la guerra civil era uno y solo uno, porque la correlación de fuerzas era muy desfavorable a los vencidos. Y sigue siendo parecido, es decir, en las democracias liberales lo que nos ocurre es que la batalla por el relato también se produce de una manera determinada. Pues todos habéis oído hablar, no sé, de que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los americanos contra las tropas de Hitler a las que derrotaron ellos. Realmente, pues esto choca con todos los datos posibles, pero nos vienen películas, reportajes, vídeos, nos lo cuentan de todas las maneras posibles e imponen un relato. Imponen el relato, no sé, que los jemeres rojos pues exterminaron a su población haciendo una marcha desde las ciudades hasta el campo, porque eran unos fanáticos maoístas e imponen ese relato. O imponen el relato de que Stalin mató de hambre a varios millones de ucranianos en el Holodomor porque quería acabar con su resistencia y nos imponen ese relato. Todos son relatos que, a pesar de los datos, se imponen por la correlación de fuerzas. Luego está la lucha con los datos. Para imponer, imponer el relato es una historia fundamental, porque cuando se impone un relato también se impone un tipo de pensamiento, y cuando se pone un tipo de pensamiento es muy fácil imponer el poder. Si los que mandan y los que obedecen tienen el mismo pensamiento, es muy fácil dominarlos. Dominantes y dominados, si tienen el mismo relato, la misma visión de la historia, el mismo tipo de pensamiento, no hay posibilidades de rebelión, no hay posibilidades de resistencia. Las operaciones de opinión pública, ha habido unas operaciones de opinión pública fantásticas, para imponer precisamente los relatos. En las universidades siempre se estudia lo que hicieron los americanos cuando terminó la Segunda Guerra Mundial. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el pueblo americano tenía el concepto de que el pueblo soviético era una gente amigable, los héroes que habían luchado contra los nazis
habían sido sus aliados y entonces pues tenían una visión amigable, pero como cuando el establishment y la oligarquía americana quiso cambiar eso al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque, bueno, por muchas razones, básicamente porque les interesaba imponer una industria armamentística como motor de su economía y empezó la Guerra Fría, pues impusieron el relato de que los rusos los soviéticos eran una gente apestada. Stalin, que era el tío Joe durante la guerra en Estados Unidos, pues pasó a ser la encarnación del diablo. Es decir, que, bueno, los relatos se imponen de esa manera. Modificar los datos de una guerra es relativamente fácil si se tienen los instrumentos adecuados, si se tiene la prensa, si se tienen los medios de comunicación, si se tiene el cine, si se tiene el aparato cultural, es relativamente fácil. Ocultar una guerra es un poquito más complicado. De todas maneras, se pueden ocultar guerras que son lejanas o que son de baja intensidad. Por ejemplo, en los años 70 pues se ocultó perfectamente la guerra del Frente Polisario contra las tropas españolas. Esto fue una guerra que se ocultó. Pero ocultar una guerra civil con sus matanzas, con el hambre, con el terror, con sus fusilamientos y con su secuela de terror, y ocultársela a los nietos y a los hijos y a los bisnietos de los que la perdieron, esto es de nota. Esto es de nota. Y lo han hecho. O sea, hay que reconocer que lo han hecho muy bien y hay que quitarse la gorra. Nos han ganado el relato. Nos lo han ganado durante mucho tiempo. Nos lo han ganado durante el franquismo, porque claro, durante el franquismo pues no se podía poner otro relato, pero luego cuando llegó la transición, cuando terminó la dictadura y llegó la transición, pues se hizo una operación fantástica, una operación de opinión pública de las mejores, técnicamente muy buena. Tenían hasta sus canciones, ¿no? No solamente es que se olvidara todo, tenían hasta sus canciones. La canción, el himno de la transición, Libertad sin ira, es un ejemplo, ¿no? Dicen los viejos que en este país hubo una guerra. Dicen los viejos, esto es una cosa del pasado, esto es una cosa que dicen los viejos, porque la modernidad y el futuro es de los que no piensan en esas cosas. Y además tenían más cosas, o sea, porque aquí siempre llevamos la violencia a flor de piel, dice la canción. Es exacto, es ese relato que nos impusieron también de que la guerra se produjo, porque aquí, hombre, la gente está muy cabreada y somos muy violentos. Se produjo la guerra pues porque había mucha violencia, ¿vale? Y los españoles somos así. Este es otro relato que nos han impuesto, ¿no? Y a la larga dictadura sucedió la larga democracia, pero continuaron los silencios, continuó la amnesia y continuó la ocultación. Y así pasaron los lustros y así pasaron muchos años hasta que llegaron los años 90, finales de los 90. Y a finales de los 90 empezaron a aparecer unos historiadores que habían trabajado durante muchos años y habían trabajado en desmontar este relato. Habían trabajado silenciosamente en los archivos bunkerizados donde no había forma de entrar, con grandes problemas y sin ningún tipo de reconocimiento, nadie les hacía caso, pero empezaron a publicar y la sociedad empezó a leerlos y la sociedad también empezó a tener en cuenta lo que había ocurrido en la guerra civil. Empezó a nacer la memoria histórica y nació por historiadores como José María García Márquez. Ahora sí, habría que presentarlo en este contexto porque él está en este contexto, en el contexto de los hombres que lucharon contra el olvido y lucharon contra el relato único que nos habían impuesto. Gambogaz es
Investigar Gambo Gaz, para nosotros que somos aficionados, para mí, que soy un aficionado, y para alguno más que trabaja conmigo, que también lo es, pues es una historia bastante complicada. Es una historia de obstáculos, de archivos que no se abren, de autoridades que no colaboran, de partidos políticos que nos ignoran, en fin, estas cosas. Pero yo creo que para hablar un poquito de lo que es descubrir la verdad y luchar por la memoria, nadie mejor que José María. Así que le voy a pasar la palabra. Bueno, buenas tardes y gracias por esa presentación. Yo creo que algo exagerada, porque a mí, a la memoria me vienen los que iniciaron ese trabajo a que aludía Boni, como Francisco Moreno, o como Francisco Espinosa, como Alberto Rey, ¿no? Tantos que ya efectivamente desde finales de los 80, ¿no?, estaban trabajando. Desde finales de los 80 estaban ya trabajando de una manera muy precaria y muy difícil, ¿no? Por ejemplo, tenéis que daros cuenta que hasta el final del siglo pasado no se consiguió ver un documento de un archivo militar, empezando por ahí, ¿no? Y que todavía hoy, hola, buenas tardes, y que todavía hay miles de documentos clasificados, ¿sí?, en base a la seguridad y a la defensa nacional, ¿sí?, la seguridad del Estado. Estamos hablando de documentos del año 36, 37, 38, que cabe preguntarse cuál es la seguridad o los motivos de seguridad del Estado. Entonces, más bien la seguridad, ¿no?, de un relato, ¿sí?, que hasta ahora se ha contado así. La semana pasada estaba hablando un hombre en televisión, un historiador, ojo, un historiador, ¿no?, y estaban hablando sobre la persecución de los homosexuales, ¿sí? Entonces decía que Franco utilizó la ley de vagos y maleantes de la República para perseguirlos. Eso es falso, pero sin embargo en muchas personas se ha incorporado y se dice y se repite. Tú dices, pero bueno, ¿cuántas veces habrá que decir, cuántos historiadores no lo han dicho, que Franco lo que hizo es modificar la ley de vagos y maleantes para introducir como delito a los homosexuales? Que no lo tiene ahí en el boletín oficial del Estado. Da lo mismo. Te puedes partir la cara demostrando una serie de cosas que luego el lenguaje político, la mayoría de las veces, lo sepulta todo, ¿no? Y es que hay un déficit enorme de normalidad democrática en este país, aunque algunos se echen las manos a la cabeza cuando se dice eso. Pero es verdad, hay un déficit de normalidad democrática enorme. O cómo se llama que en este país haya miles de personas asesinadas, enterradas en fosas comunes sin identificar. Yo no sé cómo se llama eso, si eso no es una falta de normalidad democrática, un déficit democrático, pues no. Hay que tener en cuenta también que las dictaduras, todas las dictaduras, y desde siempre, pues podéis ir a Don Pelayo, porque eso eran dictaduras también, no creáis que porque fuera un rey, aquello no era una dictadura, eran peores todavía, aunque fueran rey. No se decía el dictador, sino su majestad, el rey, pero estamos en el absolutismo, ¿no? Y era exactamente igual o peor que ahora. Todas las dictaduras se preocupan de dos cosas, ¿no? Una, de liquidar, cuando desaparece, liquidar la memoria. Todo. Cuando se acaba esa dictadura, inmediatamente se crea un mecanismo de liquidación. Ya empiezan a surgir, uno detrás de otro, los de olvidemos el pasado, vamos a la reconciliación, no miremos hacia atrás, vamos hacia adelante. Ese es el lenguaje que se desarrolla en este país desde 1976 hasta avanzado los 80. No se podía hablar de atrás, no había que hablar nada, era mirar hacia adelante.
era lo que se llama los liquidadores de la memoria. Y la otra cuestión de las dictaduras es que las dictaduras corrompen todo, evidentemente, pero lo primero que corrompen es la historia. Porque ellos cuentan un relato que tú no puedes rebatir porque no te dejan. Como decía Keipo de Llano, decía que nos cuenten un caso, un solo caso, donde hayamos asesinado a nadie. Decían, si lo decía se quedaba tan pancho y no pasaba nada. Y no pasaba nada. El nieto decía no hace mucho que eso del trabajo esclavo, eso era mentira, eso era absurdo, eso de utilizar presos. Eso lo decía no hace mucho el nieto de Keipo de Llano, que precisamente por eso le di yo a Juan mi Vaquero el papelito con el encargado Holanda retirando los presos, como lo retiraba de la prisión provincial a los detenidos. Porque digo, tendrá este hombre que verlo. Da lo mismo, aunque lo vea, aunque se demuestre 1000 veces, el lenguaje va con una significación política y a eso contribuye, obviamente, que la mayoría de la población, mucha gente y mucha gente joven, ya no sabe quién es Keipo de Llano. No asombra, ni siquiera Frank, porque se han hecho algunas encuestas y te quedas entre estudiantes de secundaria y te quedas frío de por dónde va, ¿no? El conocimiento de la historia, ¿no? Decía, y me acuerdo de esa frase, María Dolores de Cospedal, decía en una entrevista en la cadena SER, decía que si usted hace una encuesta y le pregunta a los españoles, el 80% no saben lo que fue la guerra civil y hay que felicitarnos por ello. No. Claro, tú te felicitas por ello, ¿no? Pero ese es el gran déficit que tiene este país, ¿no? Y eso se traduce en que como aquí se hace una transición, no es el tema, pero se hace una transición donde los instrumentos del poder se desarrollan intactos en el tránsito, empezando por la judicatura, el ejército, la policía, la Guardia Civil, hasta la Confederación Hidrográfica del Brasil. Todo, aquí no se cambia absolutamente nada, ¿no? Entonces, también esas estructuras han estado impidiendo de forma natural, por su propia manera de comportarse, que se pudiera investigar eso. Y sin embargo, han favorecido que se puedan investigar otras cosas. Por ejemplo, hablando de lo que son los archivos, ¿dónde estamos? En 1980, para situarnos, ¿no? No vamos a ir no a la dictadura, sino ya en democracia, ya con la Constitución aprobada, la Fiscalía General del Estado mandó al Archivo Histórico Nacional la causa general. La causa general es el gran proceso que hizo el franquismo durante muchos años, en todos los pueblos y ciudades de España, para acreditar todos y cada uno de los delitos cometidos por los rojos, ¿no? Y además identificar a los que fueron los autores y culpables de esa masacre marxista y esa revolución, ¿no? Frustrada. Bueno, pues inmediatamente se pusieron a digitalizarlo. Estamos hablando de los 80, claro, bien. Y se pusieron en marcha y pasaría poco tiempo hasta que tú tuvieras en internet a la causa general para verla de tu casa. Se dice, aquí no se ha digitalizado nada, no se digitaliza nada. Hay archivos que no puedes ver y la causa general la tienes en internet. Pues ahí tienes un ejemplo de lo que son los archivos. Pero vamos a más. ¿Cómo tiene la poca vergüenza, porque no se recibe, no se le puede dar otro calificativo, cómo tiene la poca vergüenza de publicar en internet, ¿no? Listas y listas de nombres de la causa general, de personas acusadas de asesinatos, de incendiar iglesias, de asaltar cuarteles de la Guardia Civil, etcétera, 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 ¿no? Sin preocuparse para nada de si esos hechos son reales. Y en segundo lugar, sin preocuparse de lo que tanto se preocupan los archivos, de la salvaguarda del honor de las personas. Entonces, nadie se preocupó del honor de los millares de nombres que se sacaron a colación en la causa general. Nadie preguntó si habían transcurrido 50 años desde el último documento que vieron, que no habían transcurrido desde el último. Nadie se preocupó de asegurar si hacía 25 años
que habían muerto los que estaban citados, porque muchos todavía vivían. Entonces, ¿dónde está? Bueno, pues no se hizo nada. No se hizo nada ni entonces ni durante un gobierno socialista. La causa general ahí la tenéis desde entonces. Sin embargo, tú vas a otro archivo, tú ibas al Tribunal Militar Territorial número 1 de Madrid, allí en Reina Cristina, cuando estaba allí, cuando yo empecé a ir allí, había un sumario y lo cogía el militar, me voy a callar el adjetivo, que estaba allí, ¿no? Y había la última hora del sumario. Y la última hora del sumario. O sea, no, esto no se puede ver, esto termina en el 62. Hasta dentro de 50 años no se puede ver. Hombre, los sumarios son del año 37, del año 36, pero luego en todo sumario, en toda causa judicial, llamemos judicial entre comillas, pues hay documentos de todo tipo, peticiones luego de indulto, expedientes de computación, que se van alargando en el tiempo. Si tú me dices, eso, pues lo que está algo que te han puesto en la cara, y si tú le protestas, pues vaya como dijeron, a protestar por la divorcia. Eso es lo que hay, no te enteras. Todavía hay ayuntamientos que a vecinos del pueblo no le dejan ver el archivo municipal. Y eso aquí en Sevilla, no tenéis que ir. Eso es la realidad en la que está ahora mismo la investigación. No creáis que eso es una cosa de rosas, ni mucho menos, y que ya han cambiado las cosas. Han cambiado algunas, pero otras no. Y vamos a lo fundamental. Actualmente nosotros estamos viendo los sumarios, ¿no?, diligencias y causas de los archivos judiciales militares. Eso es cierto que tenemos acceso. Aquí desde que vio primero Manuel Tapada en Espinasola, fue el primero que lo vio aquí en Sevilla. Pero ojo, estamos viendo una información de parte, y una información que a ellos no les importa que tú las veas, porque para ellos ahí están las causas de todo lo que hicieron los rojos. Otra cosa es que con sus propios documentos tú le demuestres una serie de cosas, con sus propios documentos y sus propias declaraciones. O sea, si el comandante militar del pueblo de yo qué sé, Cumbres Mayores, dice, aquí hubo 178 creo que se le aplicó el bando de guerra, pues lo está diciendo él, no lo estoy diciendo yo. Así, uno y otro y otro y otro se puede construir la historia. La estamos haciendo al revés, con su propia información, porque de otros archivos no tenemos nada. Hay archivos contrarios, no existe nada. Hay que hacerlas de ahí. Y lo que te pueden aportar los testimonios personales, los testimonios orales, pero ya no quedan de pero no, tenía 18 años entonces. Se está limitando el asunto. Entonces, ahora todavía están permitiendo ver esos procedimientos judiciales y la información clave a que nos interesa no está. Así por la carta de que todo es posible. ¿Dónde están los archivos de la elección del público y la de los comandantes militares y la de gobierno militar? Estamos diciendo cualquier papel. Estamos diciendo dónde están los expedientes personales de cada persona. Ahí no hay nadie que esté sentido sistemático. Eso está en la columna, en la banda que pueden en los pueblos. Pero después de todo, son un expediente. De todos una orden. Un comandante militar. De todos, absolutamente de todos. Ahí está. Pero eso no es así. No funcionan así. Los cargos son burócratas. Si algo son burócratas. Y van partes diarios, porque conocemos los partes que han llegado a nuestro día, cuando uno de estos se lo ha pedido. Porque conocemos todos y cada uno de los expedientes que se hacían aquí en Sevilla por cada preso que entraba en el Audi, o entraba en el cuando salía de su territorio. ¿Quién lo detenía? ¿A qué hora lo detenían? ¿A qué lo detenían? ¿Quién lo acusaba? ¿Quién lo acusaba? ¿Y qué decía? Ahí está lo que se conserva con el hecho de muerte del señor comandante de Pablo Militar con el criado. Entonces, 2 meses, a ver, de 6 meses, los he interrogado por ¿dónde está? Se vas a la comisaría, a la jefatura de policía que se te pone con las copias, pues, claro, estaba militar. No, nada. Un funcionario público que destina a la jefatura superior de policía. Entonces, pues tiene archivo.
Y cuando llega el archivo, estaba allí, moviendo papeles, quitando papeles de los que van a enviar al archivo central de Madrid. Entonces, empieza a ver papeles y se aplicado por la entre todo tipo de transportes, se aplicó con escrito con la ayuda, se aplicó con el etcétera. Y entonces se empieza a mandar a una persona que dice, como ya lo dicho, lo cogen, le abren un expediente y ya está. Eso es malo, o sea, eso no estamos hablando del pasado. Pero no hay actitudes políticas que le den importancia. El saqueo de esos archivos se hizo entre 1984 y 1985. Fueron de todos. El archivo se hizo en 1985, hubo que antes de la elección de aplicarse al siglo XIX, se enviando fotos a los archivos nacionales, como luego se quiso hacer. Entonces, no es la situación, esa es la situación, pero ojo, que sigue hasta nuestro día, que sigue viviendo siendo la gente que habla de libertad para investigar a la Dirección General de la Guardia Civil, a Madrid, lo sigue a la Dirección General de la Policía, o que vayan a la Capitanía a pedir ese archivo, pero ¿qué le dicen? Que con su propio muchas cosas, y dicen que la policía no sabe dónde está su archivo, que la Guardia Civil no sabe dónde está su archivo, ¿qué clase de los civiles? Hubo una posibilidad, que fue en el 2004, cuando el juzgado de un archivo de la Audiencia Nacional, un gasto, cuando se iba a más investigado, porque se creó una comisión en la que estaba un compañero nuestro, que en esa comisión, y que una de las tareas iba a hacer era trabajar la recuperación de esos archivos. Claro, así se podía ver. Entonces tú vas a la Dirección General de la Policía y dices, quiero los archivos de la Policía. No te puede decir, yo no sé usted, porque tú le dices, no sabe el archivo. No sabe el archivo. No le siento que lo chequen, se vengan para. ¿Dónde están los archivos? ¿A dónde se envían? Pues, bueno, pues eso no es cierto, ya sabemos más lo que pero eso es interno. Pues todavía en el 2021, en febrero, ¿no? El Tribunal Supremo vuelve a ratificar falta, ¿no? De reparación para una familia. Y que se puede juzgar, lo vuelvo a decir en febrero del 2021. La misma que se dijo en 2014, lo mismo que se dijo en 2004. Eso es así. Eso es así. Se adueñaron un país. Y luego han demostrado que se habían adueñado de este país en cada caso. Sin olvidar que como no hubo depuración de eso, pues estamos sufriendo esas consecuencias. Los del golpe militar se hacen con el control de aquí no quedó ningún periodista, ningún barrendero, ni un guardia municipal, ni un maestro, ni un ferroviario, ni un cartero fuera de esta de todo durante años. No se ha regulado nada. Yo pido el Registro Civil de Sevilla, se pudo ver en la 86, mucho lo que el señor juez del Registro Civil de Sevilla dice los cursos de investigación que dice la ley del 2007, porque eso sí, la ley de la utiliza es cierto que utiliza muchas veces, pero no tiene que utilizar como para no cambiar el nombre de una carta, y que el número de es facilitar la investigación, es lo que dice la ley. Eso es sencillo ahora. Pero imagínate para trabajar en la información lo que queda por hacer. Pues lo que queda por hacer, hasta donde hemos llegado, vamos a hablar ahora.
desde hace un año y medio, desde que se hizo la marcha anterior hasta ahora, hemos avanzado mucho, realmente hemos avanzado mucho. Cuando hicimos la marcha, recordad que pensábamos todavía que Cortijo había sido relegado a Queipo por Sevilla, así en general. Bueno, entonces, hasta ahora sabemos muchas cosas más. Sabemos que no fue regalado a Sevilla, que no se hizo una protesta popular, como decían los familiares de Queipo de Llano. Y una leyenda que curiosamente se extendió en Sevilla, de que realmente los funcionarios del ayuntamiento, los funcionarios de la educación habían donado un grupo de sus nóminas para comprar un cortijo a Queipo de Llano. Esto evidentemente es mentira. Hemos visto las nóminas de los funcionarios. No hay por ninguna parte rastro de semejante hazaña. Conocemos más cosas. Sabemos que el cortijo fue desmoralizado por un mendizábal, estaba en manos de la iglesia, en las manos muertas, que compró Carlos María, Antonio María de Orleans, de Montpensier. El duque de Montpensier vino a Sevilla, hizo una especie de segunda corte, la primera corte se la después de segunda, él hizo una especie de segunda corte en Sevilla, compró a Morat y luego tuvo que prestar la producción porque fue el autor intelectual del asesinato de Prim, que naturalmente cargaron a los anarquistas. O sea, en la historia todavía se dice, ¿quién mató a Prim? Un anarquista. Pues no. El autor intelectual del asesinato de Prim fue el duque de Montpensier. El duque de Montpensier se lo vendió a la familia Vázquez. La familia Vázquez lo tuvo mucho tiempo y convirtió el cortijo en una joya de la agricultura andaluza. Ellos pertenecían a una clase social, a una burguesía andaluza que estaba muy lejos de la ciudad septista y esta burguesía con la Sabemos que la familia Vázquez le vendió la parte del cortijo, el 85%, se lo vendió a un ganadero de Cádiz, a don Manuel Canderson, un año y medio antes de que estallase la guerra civil. Sabemos que el ganadero en el verano de 37 estaba en la cárcel. Estaba en la cárcel acusado de contrabando, de la autoridad de estafa y básicamente de esto. Y protestar. No sabemos exactamente en qué cárcel, posiblemente en un campo de concentración de seguridad. Sabemos que el 4 de diciembre de este año, este hombre tuvo que vender, hay que entrecomillarlo, porque esto hay que demostrarlo, tuvo que vender el cortijo a Queipo de Llano. Lo debió declarar porque esa escritura no la tenemos todavía. Tenemos datos de gente que la ha visto, no lo ha contado, pero debió declarar 1.200.000 pesetas, probablemente con un pequeño banco de España. Y este mismo acto constituyó una fundación, la Fundación de Queipo de Llano, él lo compró a su nombre. En el mismo acto, delante de un notario que se llamaba Echaída Aguilar, su notario de cabecera, en ese mismo acto de constitución de constitución de la fundación, pasó el cortijo a la fundación. Entonces, el cortijo fue la fundación. Sabemos que en años sucesivos, en meses sucesivos, el 15% del cortijo que todavía estaba en manos de la familia Vázquez, de una u otra manera no, sabemos precisamente cómo fue, la de contar, se hizo con estos. Bueno, como explicación de lo que ha ocurrido con este vídeo, quería deciros que se ha hecho la transmisión vía internet, lo que se dice vía streaming, pero por circunstancias ajenas a la voluntad de los que estábamos desarrollando el trabajo, pues a las
30 y tantos minutos empezó a fallar la señal del salón de pleno hasta que hubo que cortar la emisión, y esa es la primera parte que habéis escuchado. Y ahora a continuación se tuvo que volver a hacer una transmisión por otro canal, de manera que se ha conseguido grabar el resto de la charla. Por tanto, hay un hueco que no está grabado, que es el que se corresponde, con un espacio entre 10-15 minutos aproximadamente, y al final pues tenemos una intervención que dura unas 2 horas y cuarto, que en realidad pues fue casi de 2 horas y 35 o 40 minutos. Pido disculpas por lo que a nosotros nos concierne, pero esto es lo que hemos podido salvar. En cualquier momento hay también problemas de sonido que hemos intentado arreglar y espero que se puedan conseguir escuchar mejor que a través de internet. Bueno, gracias por vuestra comprensión. Entonces, el capitán que dirigía esa operación le dice al juez instructor que los muebles los sacaron y se los echaron todo a la calle para que se los llevaran los vecinos. Y me preguntan que por qué, pues dice, porque en la división había tantos muebles que no querían más. El día 27 ya no querían más muebles. Así. Ellos hicieron todos los registros, según se dice, por estos personajes, con la lista que les dio el delegado de orden público de domicilio. Primero eran organizaciones, la sede del sindicato de la calle Arenal, de la calle Puna, de Santa Ana, no se dejaron ninguno, en la calle José, todo. Y entonces allí fueron, y en todo se hizo un destrozo enorme, ¿no? Salvo aquello que se consideró valioso para llevarlo a la división o a la auditoría de guerra. Hay un documento en la auditoría de guerra de sillones, mesas y tal, y cómo se han asignado, ¿no? Que lo tenían hecho. El resto, fuego. En la Alameda fueron testigos de lo que hicieron con la casa del doctor Ariza, que vivía allí en la esquina, al lado del cuartel. Lo mataron a su compañera también, ¿no? Y sacaron todo de la consulta. Los aparatos de todos los tiraron afuera. Los libros los quemaron. De ahí se fueron a la calle Santa Ana. Hicieron lo mismo, que hicieron una pira incendiaria. Esos son los saqueos. Esos son los saqueos, esos son los robos, que tú no puedes ni medir su alcance. Lo único que sabes es que están afectando a miles de personas. Y luego ves en la calle Sierpe a los regulares y legionarios de permiso sentados con las mantas puestas, ¿no? Vendiéndote lo que tú quieras. Relojes, lo que tú quieras, plumas estilográficas, lo que tú quieras. Eso es la guerra. Eso sí que es la guerra, que va a unir al saqueo con el beneplácito del mando, porque cuando el mando quiere, no se puede. ¿Cómo podemos nosotros demostrar eso? Es muy difícil, más allá de los testimonios personales. Pero también habría una pequeña forma, que sería, por ejemplo, ver si alguien, ¿no?, en aquellos momentos, como hicieron tantos saqueos, pues lo primero que haría sería irse al notario y levantar acta de lo que le han hecho. Porque entonces, no olvidéis, los seguros, ¿no?, cubrían los motines, los desórdenes, lo cubrían. Entonces tú decías, bueno, en todas estas casas pudientes que saquearon también, que eran de brecha, pero que los saquearon, legionarios, irregulares y derechistas, estos efectivamente se fueron a los notarios. Los pudimos ver, las actas notariales, que no se pueden ver porque aquí tiene que haber pasado 100 años, los pudimos ver gracias a una persona, las actas notariales de Morón de la Frontera. Y el día 26
A Morón lo ocuparon el 25. Y el día 26 y el día 27, los dos notarios de Morón no dieron abasto de lo que se fueron allí a decir lo que se habían encontrado en sus casas y en los comercios. Claro, le hicieron un saqueo total, aparte de los destrozos. Porque además tú te acercabas, te informaban que están entrando, tú ibas para allá, te veían regular con el fusil, ¿tú dónde vas? ¿No? Te ibas para atrás, ¿no? En la bodega, el vino, los barriles abiertos, vino corriendo, o unos que se metieron en una zapatería muy conocida de Morón, es que está tocado, y sacaron y quemaron todos los zapatos del pie izquierdo. Que no lo entendí nunca, pero bueno. Pero así está en el acta notarial. ¿Por qué tú no puedes ver las actas notariales? ¿Por qué? ¿Por qué tienes tanto dificultades para ver lo que se está haciendo? Eso se estaba haciendo en los primeros días. El día 1 de agosto, Queipo ya dice por la radio que ha encargado a su Estado Mayor una orden para llevar a cabo las confiscaciones de los bienes de los marxistas. El día 15 de agosto ya sale un bando, ¿no?, de confiscaciones para los funcionarios, los empleados, los dirigentes marxistas, lógicamente. Y todo eso se continúa. Pero todavía se siguen haciendo los saqueos porque no está ni ocupada la provincia, que se terminó de ocupar el 11 de septiembre, cuando ocupan Agámita y Villanueva de San Juan. Bueno, y el día 11 está un bando ya definitivo, insistiendo en los demás, los comandantes militares, que bajo ningún concepto dejen que nadie siga metiendo mano, y lo hace a ellos responsables del depósito de los bonos. Ya se hace un decreto, digamos, más ordenado de incautaciones. En base a ese decreto se hacen un montón de expedientes que todavía los estamos buscando. ¿Por qué? Porque tú vas a buscar los expedientes, están en el Archivo Histórico Provincial de Sevilla. Pues no, señor, tú vas allí y hay una parte de los del Partido Judicial de San Lucas la Mayor, justo donde menos se hicieron. El resto no aparece. Hay poblaciones que no aparecen en los expedientes. Lo único que sabe es que se hicieron porque tenían el detalle del tribunal de hacer una disposición en el boletín oficial de la provincia. Yo me puse a sacarlos todo el boletín y cuando llevaba 2.457, que se los decía todos los nombres, los datos, digo, ¿esto qué es? ¿No? ¿Dónde están? ¿Dónde están los expedientes de responsabilidad política de Cámara o de incautación? ¿Alguien sabe dónde están? Pues ese es el problema que tenemos, ¿no? Y eso es así. Y cada caso que hay detrás de eso es un saqueo, ¿no?, o una coacción. La primera, después de esa financiación inmediata y el exigir esas donaciones, empiezan desde el primer momento a hacer suscripciones voluntarias, como esa popular que supuestamente se hizo para ti. Pero esas suscripciones están todas perfectamente documentadas, todas, porque lo que está documentado son las negativas. Bueno, si había alguien que se negaba, eran muchos. Eso se resolvía siempre en el ámbito del pueblo. El comandante militar te ponía una multa y punto. Pero mucha gente, en muchos casos, lo que hacían era escribirle a Queipo. ¿Por qué? Porque el propio Queipo, en la radio, decía, decídmelo a mí. Siempre decía, decídmelo a mí, si alguien no contribuye. Y la gente por escribir, ¿no? Y te salen los casos. Debajo de las piedras lo mismo. Y si tú no has contribuido, pues yo te multo y se ha acabado. Aquí arriba, recuerdo el caso de Ángeles Góngora, que era la dueña de la bodega Góngora. Está por el señor Joselito Limón, que era el jefe de la milicia de Falaje, ¿no? Estaban organizando una suscripción por el ejército, ¿no? Pues van a la casa, a la bodega de esta mujer, de Ángeles Góngora, y la otra le da 100 pesetas. Bueno, le da 100 pesetas, dice tú, el dinero que tú tienes, 100 pesetas. Y la denuncian a aquel gobierno. Ponen el informe de Falange, de cómo es, que su capataz era marxista, de que bebía vino con los trabajadores de izquierda. Aquí todo el mundo empieza a alargar acusaciones miserables. El cura, como no, siempre el cura, el padre Osorno se llamaba, creo que. Digo creo que es porque me gusta recordar esos nombres, no por otra cosa. Es que había dejado esta mujer de donar para culto al clero y tal. Por resultado, a esta mujer le hacen la vida imposible en Villanueva de Arizca con esta persecución inmisericordia repugnante, ¿no? La cosa llega, termina el juez de instructor, dice que es deplorable la actitud patriótica de esta mujer. El auditor de guerra, dice que es presumiblemente su comportamiento causa de delito. Una suscripción voluntaria, ¿no? Y Queipo que le impone 5.000 pesetas de multa con 8 días de ingreso. Lo ingresó el día 6 del 11, por cierto que murió el 29. Los 17 días, no sé
Podría ser por una enfermedad o por lo que sea. Entonces no se habla de que estuviera enfermo. Pero en cualquier caso se murió bastante. Esto es lo normal. Esto es lo normal. Y la coacción. Le he mandado a un compañero de Huelva, también hace unos días, un expediente de su pueblo de Santo Valladolid de Cala, un pedido, ¿no? Una votación que está haciendo la FAN. Y era en este caso para el auxilio social y con todo que se va a la jefa de FAN femenina, conseguir. Sí, un poco, pues por cortar, y va mucho de la recibir el FAN, no existe. Y entonces van a una familia de dos hermanos, otro más, el administrador y tal, y la otra hermana es que la hermana así por visto, realmente se hace un suscrito de cotidiano, de 5.000 pesos. Y eso es la papeleta así. Y este rector, hablando de suscripciones voluntarias, que tengo una orden, no solo de la tarde, firmada, y dice, yo que la he escrito, para Gonzalo, dice, espero confiadamente la protección del patriotismo de todos, en los sucesivos no me llegará queja alguna en tal sentido, y que no tendré que apelar a procedimientos coercitivos, imposición de multas u otras medidas. Es un poco, no. Se hicieron tantas situaciones y que cuando se llega a 1938, son antes, perdón, a 1937, ya transcurrido un año, ya se empieza a decir, ¿no? Son soluciones voluntarias, había bandas de curso, por ejército, la Fuerza de todo España, de los lados, el invierno de soldados, a todo un color social, el invierno social, esto una tras de otro, más en cada color es una la suya. La rehabilitación de la ermita, el mapa de la isla, el horno de la vida, eso era uno de otro, eso era continuo, eso era un ejercicio. Por como me ven, más las multas dictadas por el comandante militar o el alcalde con fanáticas multas a comisión. Imaginaros aquí el teléfono, bueno, esos son los mecanismos de financiación. Por abajo. Por arriba, una financiación crediticia, la financiación del armamento que prestó Alemania, Italia, el petróleo que lo suministraron los americanos, pero por abajo. Esa era la financiación que se estaba llevando. No hay acción voluntaria de poder, no puede haberla. No puede haberla. Esas cosas dejan rastros, como cuando matas a 15.000 personas. Te tienen que dejar los rastros, no se puede ocultar. Es imposible. Habría algo. Y no lo hay. No lo hay. Y ese es el mecanismo. Cuando quedo de llano, yo lo tengo muy claro. Yo no sé por qué no me he profundizado en la abogada. Pero yo tengo muy claro que cuando se compra la ropa se constituye ninguna obligación. Yo tengo entendido que se constituyó un patronato. Estaba el estaba el Carranza, el alcalde, estaba el civil. Estos son los que forman el patronato. Porque cuando se crea la fundación de la guerrilla, Gonzalo que Hipodiano, llamaba así, eso se crea en el 42. Está diciendo cómo se han destinado 140.000 pesetas a la constitución de la Fundación Agraria. Ya se le va a la forma, porque al principio, según la propia prensa, las noticias se las mandaban, ojo, desde el Estado Mayor, y las que no le mandaban tenía que pasar por el Estado Mayor, porque era el departamento de Costa que decía, no. Parece ser que el Hipodiano dona, eso se hizo público, ¿no? 2.200.000 pesetas al Partido de Bamboa. Al año siguiente dicen que le había costado 1.300.000. O sea, primero dicen 2.200.000 y luego que le había costado 1.300.000. Ya tienes una diferencia de 900.000 pesetas, cómo sale el dinero aquí por toda y la donación de 100.000 pesetas como consejero del Banco de España para actividades de la Fundación y después 530.000 pesetas que da para la Fundación en agosto del 44. Pues no sé. ¿Dinero tenía? Por supuesto que no tenía, porque no podemos olvidar una cosa. El señor Queipo de Llano funcionó a su familia.
como son Locá, Asensio, y Varela, Aranda, Quintana, ¿no? Estuvieron sobornados por el gobierno del Reino Unido, ¿no? Con varios millones de libras esterlinas, fueron 10 millones, lo que no se puede establecer es el porcentaje de los bancos que fueron intermediarios de la corrupción, ¿no? Para sobornar a estos hombres que, claro, este país, que estuvieron forrándose del Reino Unido para impedir que España entrara en la guerra de Irak. Eso se ha sido cuando el gobierno británico ha tenido a bien de clasificar una parte de documentación, ¿no? La Banca de Línea tuvo a bien irse para la guerra. Como él siempre está enterado desde su época de tomate, de esos contactos, sabe cuándo está un archivo, cuando se le clasifica. Bueno, eso es, que tenía dinero, por supuesto que tenía dinero. No solo de Gamboa, no solo de Gamboa. El asunto es que luego eso, estamos hablando de los años 30, luego de los años 40, donde no están todos los pintores, ahí ni cargar nada, ni camuflar nada, ni decir nada. ¿Quién va a hacer algo? ¿Quién va a hacer algo? No se fiaba con los otros pasos, le interesaba primero el papel. Pero a ellos les interesaba dónde daba el dinero que tenía, cómo. Cuando destituyen, aquello lo destituyen en julio de 39. Cuando Franco destituye a Eco, lo manda a volver hasta el 42, inmediatamente a la destitución, cuando ya estaba en Sevilla Saliquet, que nombró su chico. Por lo primero que hace Saliquet, cuando llega aquí es hacer una auditoría. Antes que nada, lo que hacen es una auditoría de las cuentas de la inversión, desde el 1 de agosto del 36 hasta agosto del 39, que es cuando se va a hacer. Y están mostrados de esas cuentas. De esas cuentas no tengo el informe es lo que me gustaría tener. Pero tengo los datos. Han recaudado oficialmente 26 millones de euros. De entonces estamos hablando de muchos millones de euros. Pero han recaudado también cantidades que han hecho campañas como una que hicieron la del acorazado de España, y esto no fue nunca el dinero del acorazado de España, que han recaudado 5 millones de euros para el acorazado de España. Y para las víctimas y las familias de los defensores de la Virgen de la Cabeza en el país, tenían recaudado 750.000 pesetas acá. Y a un pico en medio que lo habían empezado, si no duran una familia hasta 157.000 pesetas. Macarena estaba en una familia y ahí se veía, ¿no? Para cuenta, 167.000 de imprevisto, el de venta de aceite se va a lana sin dueño. Sin dueño es las cosechas que se iban llevando por delante. Estamos en una corrupción generalizada, unos mecanismos de captación de dinero completamente coercitivos, ¿no? Y están muchos casos con los totales, ¿no? Y en ese contexto es donde tenemos que interpretar a Gamboa. Es en ese contexto. Entonces, si Manuel Camacho Navarro está preso en 1937, yo creo que te lo he dicho a ti, yo me acordé de Manuel Osuna, el alcalde de un metro. No lo detiene, lo detiene. Y yo estaba más muerto que vivo. Claro, pensando lo que le había pasado de vaya que salió un paciente y se le pone un poco lo que va corriendo. Y este, estando detenido, lo que hace es hacer un escrito a los villanos, ¿no? Donándole su casa, que era la mejor casa de un vete. Y le contesta que tiene que dar esa escritura. Y esa casa luego fue cuarto de la Guardia Civil, ¿no? Y hace unos años, hace 2 años, los hijos de Osuna, no sé si uno era hijo todavía, el otro era nieto. Esto es personal, que no sé precisar. Me enteré por uno que estuvo investigando cosas de un PT, que estaban empezando a tramitar para recuperar la casa. Y yo le dije, papá, porque se escrito voluntariamente por él, y así, por eso está saliendo ese hombre.
Y tú me dices en el 37, estás en prisión con los sumarios, estás hablando de junio del 37, cuando esto está detenido, el dueño de Gamboa. Y tú me dices a mí que entonces estaban en su plena canción los humanísimos, ¿no? Y está en prisión viendo lo que está ocurriendo. Ya no han matado el 36, sino los de abril, mayo, junio, julio, agosto. Los de ese periodo en los sumarísimos de las cárceles. Y tú estás acojonado, porque te la pueden jugar en cualquier momento, cualquier enemigo que tengas, cualquier enemigo o cualquier amigo. La pueden jugar. Claro, es muy fácil extorsionar a una persona así, ¿no? Pues merece la pena. Ahora, ¿qué pasa? El sumario de momento no aparece. El sumario de momento no aparece. Yo primero le dije que me iba a asegurar, porque ese es el número, entonces me iba a asegurar de que efectivamente no está. No está. Para su nombre, desde luego, no está ni en la base de Cádiz, ni en el Tribunal Militar Segundo, no está. Pero bueno, no se puede decir, puede ser un sumario colectivo, de ser varios, no sé, por el número se puede sacar. Pero yo me temo que ese sumario no está. Como algunos que sé que no están. Porque ese sumario podría dar un poco de la pista de qué estamos hablando. Los familiares dicen que él no paga un duro, ¿no? Pues yo creo en ese caso a los familiares, ¿no? Y esto no es lo Vázquez, la familia Paladín, no. Aquí no estamos hablando de esa, estamos hablando del propietario del cortijo en 1936. Todo esto es lo normal en esas fechas. Entonces, si consigo llegar a explicarlo, es lo normal, porque se vienen de unos saqueos terribles, se vienen de unas multas, unos expedientes de incautación espectaculares, ¿no? Pero que ya van sobremojados. Cuando se termina todo el saqueo, cuando se termina todas las incautaciones, todo el expolio al que se lleva a cabo a los derrotados, ¿no? Cuando ya todo esto ha pasado, alguien pensaría que ya por fin nos dejan en paz. Pero justo es entonces cuando ponen en marcha la ley de responsabilidades políticas, en febrero del 39, poco antes de que termine la guerra. Y se llevan a cabo 250.000 expedientes en todo el país. De ellos, 60.000 expedientes en Andalucía. Las cifras están por precisar, porque la comisión interuniversitaria que estaba llevando el estudio lo sitúa aproximadamente en unos 60.000. Se imponen 70 millones de pesetas de multas. Y eso, que en 1945 se sobresee la mayoría porque no hay un duro donde arrascar, ¿no? Y en 1942 también se sobreseen todo lo que sea de bienes inferiores a 25.000 pesetas, ¿no? Pues imaginaros por dónde vamos. Nos va a extrañar que un ex general, porque era ex general, no era general Keipo, era ex general, que eso sí que le jode a la familia, pero era general porque estaba expulsado del ejército desde el día siguiente. Nos va a extrañar que este hombre se hiciera con eso, entre otras cosas, porque igual que a uno le regalaban un bastón, a otro le regalaban un fajín, al otro le regalaban una empuñadura de oro y el chalet de no sé cuánto, todos se beneficiaron. Y cuando llega, quizá eso sea otro tema, porque cuando ya el franquismo empieza a consolidarse, todas las grandes empresas de este país, las grandes empresas, integran en sus consejos de administración en general. No hay ninguno que se libre. Todo, un maridaje perfecto. Si lo que ahora se llaman puertas giratorias, ¿no? Antes era como un tío vivo. Eso era algo porque estaba bien visto. Eran los defensores, los que habían salvado al país, ¿no? Así que eso sería el contexto de lo que hablábamos antes. Me he alargado mucho, ¿no? Dos apuntes y abrimos turnos para que la gente pueda hablar, que ya estamos en el ecuador de la cosa. Respecto a la fundación del 44, no, los documentos que nosotros tenemos nos indican que en el año 44 lo que pasó con la fundación fue que Keipo, ante la Junta Provincial de Beneficencia, en un documento firmado por Blas Pérez, que era el hombre de la porra, era el ministro de Gobernación, Keipo cambió la clasificación de la fundación. Había constituido una fundación que tenía la clasificación de social y le venía mal. La cambió a privada. Ese es el cambio que hizo en el 44. Luego otro apunte, hablando de la financiación de la guerra que acaba de
contarnos, José María. Me recuerda mucho la frase de Faulkner, esta de que el pasado nunca muere y ni siquiera pasa, ¿no? Porque los dueños del ABC de Sevilla, los dueños anteriores, ¿no? La familia Luca de Tena, Guillermo Luca de Tena, fue el hombre que viajó a Alemania para comprar de parte de Juan Marx, que era el que tenía el dinero, los aviones de Hitler. Fue su corresponsal en Londres, se llamaba Bolin, el que alquiló el Dragón Rapid, que es el avión con el que Franco fue desde Canarias a Melilla para comenzar el golpe. Y los actuales propietarios de ABC de Sevilla, es decir, la familia Ibarra, fueron los que pusieron un barco cárcel en el Guadalquivir, el Cabo Caboeiro, desde donde salían cientos y cientos de personas para ser fusiladas en las tapias del cementerio o en otras tapias, o en otros sitios, ¿vale? Eso, que es que el pasado está presente en muchas cosas. Quien quiera decir algo, preguntar, intervenir, dar su opinión, adelante. Yo trabajé en un lugar de Zagán, en el año 50 o 51, tenía 16 años. Y a ver, teníamos una máquina, la primera máquina trilladora que había hecho otro de Zagán, cortado la capilla, esa era la máquina. Y bueno, trabajé en verano, ¿no? Tengo un documento aquí que está recogido. Cógelo. No, bien. Tengo un documento aquí que se recogió a salió del ayuntamiento, donde te habla de Gamboa y de los que tenía ahí trabajando y de la tierra que tenía, como se llamaba. Entonces, dice, en la espantosa riada también se sintió con especial intensidad en Cano, desde luego en el partido de Gamboa, su término cercano al río, donde vivía el general golpista Gonzalo Coipo Llano Sierra. En el 51 fue el 31 de mayo de 1957 cuando el conquistador de Sevilla solicitó y obtuvo licencia para construir junto a las antiguas instalaciones cordilleras de su propiedad una vivienda para guardia y 200 metros de fachada por 8 hijos de fondo, con 3 dormitorios, comedor, cocina, despensa, retrete, lavadero, separada por un patio, nave para almacén, gallinero y cuadra. En Gamboa vivía este año, junto al general, su esposa Genoveva Martín Tomás, se me recordáis a esto. Y su hijo Gonzalo Cipollano Martín, teniendo por personal fijo allí domiciliado en un centro de cultivadores de olivar, en 1947, Enrique el Duque Humano, el capataz, encargado, José Manuel, José Álvarez Sánchez, Castelo, Tomás León Moreno, Cerretana, guarda, José Hernández González, porquero, José García Quiñones y José Manuel Márquez, porquero, también Juan Silvano Romero, de Cama, arreador Vicente Escorial, Ripoll, tractorista Antonio Ripoll, panadero Antonio Flores Moreira, panadero Juan Ruiz Luque, repartidor de tazos de especies. Esto es lo que tenía esta gente en el partido. Muchas gracias. Bueno, el capítulo de cómo se enriqueció Queipo, que lo ha contado, en parte lo ha contado José María. A mí sí me gustaría insistir en un par de cosas que están dichas, pero bueno, las reiteramos. O sea, Queipo, Queipo, que era un señor, que era el quinto hijo de un juez, que era un juez rural de Tordesillas y que
no tenía patrimonio, había empezado yendo al seminario porque era donde iban los hijos de las familias de la pequeña burguesía o de la mediana burguesía para salir adelante. Este era Queipo salió del seminario, se metió en la guerra de Cuba, se metió luego en la guerra del Magreb. Era un hombre muy valiente, un hombre arrojado, temerario, y así ascendió. Cuando llegó a los 47 años, era general, ¿vale? Y como general, pues ganaría un sueldo aproximado de 1.200, de 2.250 pesetas, 2.200. Imposible para comprar Gamboa, completamente imposible. Empezó a tener dinero después de tener Gamboa. Es decir, esto que ha descrito José María de los años en los que la cosecha se vendía con ventajismo en un mercado de guerra, donde el dueño de Andalucía dominaba el ejército, la policía, el transporte, la administración, las aduanas y todo, y tenía una gran producción agraria, pues tenía una gran ventaja para conseguir colocar sus mercancías y su dinero, ¿no? Era una cosa que hacían con frecuencia. Por ejemplo, cuenta Ángel Viñas que el dictador Getúlio Vargas le regaló al Estado español 14 toneladas de café, me parece que eran 800 toneladas de café. 800 toneladas de café. En España no había café. En ese momento quien tomaba chicoria tenía suerte, ¿vale? Franco lo que hizo fue venderlos a precio de tasa y cobrarlos, ¿eh? El enriquecimiento de los generales en esos momentos pues era una actividad bastante normal, ¿vale? En la primera etapa, que Queipo es el dueño de Andalucía y domina todos los mecanismos del mercado, coloca sus mercancías sin ningún problema. En la segunda etapa, que es la etapa del extraperlo, es la etapa son los años del hambre, de los piojos, de la España terrible. Son los años de la gran corrupción. O sea, es que cuando la derecha la encontramos con una gran corrupción, es que la derecha era muy corrupta ya entonces, ¿vale? El extraperlo es la institucionalización de la corrupción. Bueno, pues los vencedores hacían grandes negocios, ¿no? Y Queipo hizo grandes negocios. Consigue dinero por ahí y consigue dinero por otra cosa que ha hecho José María. A ver, le sobornan, ¿eh? Le sobornan a él y le sobornan a otros patriotas, a Kindeland, a Asensio, a los generales de la guerra. Le sobornan los servicios secretos ingleses. Se han desclasificado papeles del MI6. Y le sobornan porque no quieren que España entre en la guerra a favor de Hitler, para lo cual lo que hace Churchill es sobornar a los generales franquistas y a Franco, porque también soborna a su hermano, a Nicolás Franco, que era quien llevaba las cuentas de Franco. Luego vuelven a aparecer otra vez, no solamente son estos papeles desclasificados, sino que luego más tarde se desclasifican de nuevo unos papeles porque el Estado judío que está buscando el oro incautado en el Holocausto a los judíos en Suiza obliga a la patronal de la banca suiza, a la Swissbank, a que haga público la lista de la gente que tiene cuentas dormidas allí en Suiza. Y aparecen de nuevo una cuenta de Queipo de Llano, que es la misma cuenta, parece, y otros patriotas distintos que somos Larra, en fin, grandes familias. En fin, el soborno que está más que probado, naturalmente por papeles en el extranjero, no están probados, aquí no tenemos todavía ningún documento que así lo indique, ¿no? Pero
papeles que se han ido desclasificando en el extranjero, el soborno, es otra de las fuentes de financiación de Keiko. O sea que sí, que cuando llega el año, por cierto, que fijaros que Churchill soborna a los generales franquistas y a Franco unos meses antes de que Franco se entreviste en Hendaya con Hitler. O sea, que Franco se ha ido a entrevistar a Hendaya con Hitler y ya le han sobornado. Y hace el papelón con Hitler de decir, no, yo no entro en la guerra porque realmente mi pueblo está destrozado y entonces no podemos entrar porque estamos como estamos. Está comprado. Además de todo, está comprado, ¿vale? Bueno, esto es... sí, dime, Juan. Ya estaba hablando José María de la normalidad. La normalidad en el tiempo del golpe de Estado y en la posguerra. La normalidad que había. El saqueo era normal, el soborno era normal. Acabas tú de insistir en el soborno a los generales que ya habían sido sobornados anteriormente para dar el golpe de Estado, es decir, es el segundo soborno. Antes de dar el golpe de Estado, ya ellos habían cogido dinero de Juan Mar, por si el golpe de Estado no les salía bien, que se pudieran ir, y ya tenían cada uno una cuenta en Suiza con un dinerito. Bien, esa normalidad que ha hablado y también ha descrito José María, y después tú, pues, más o menos, esa normalidad configuró un relato, una forma de contar la historia y una forma de decirnos qué es lo que ocurrió. Bien, el problema es cuando nosotros asumimos esa normalidad, cuando nosotros asumimos ese relato. Porque cuando yo era pequeño, mi relato era el que me decían en la escuela. Y cuando yo llegaba a mi casa y yo se lo contaba a mis padres me decían que eso no era así. Y me contaban otra cosa distinta. Bien, ahora lo que se le podía decir a un niño. Pero es que posteriormente ese relato ha sido asumido por la sociedad. Lo hemos asumido, que es el problema con el que habéis comentado, que este relato fue el relato triunfante, que cuando vamos a sumar cosas, lo primero que tenemos que quitar es una cruz, en la mayoría de las cosas, Y lo segundo que tenemos que quitar es una lápida donde pone guerra civil, y lo hemos puesto nosotros. Y lo tercero que hemos quitado en muchos sitios son frases rimbombantes diciendo que Dios te castigará o que tu conciencia te castigará, desviando totalmente. Bien, un general no puede comprar un cortijo con su sueldo. Es así de sencillo. El sueldo de un general no le da para comprar el cortijo de Gamboa. Entonces nosotros, por lo menos yo, lo que os agradecería es que, por favor, insistáis en la investigación, insistáis donde tengáis que insistir para demostrar que con el sueldo de un general no se puede comprar Gamboa. Que Gamboa es una extorsión, que Gamboa es un robo, que Gamboa es lo que sea, pero no es el producto de una compra con un sueldo ganado honradamente. Por favor, no vayamos a asumir el relato de que eso era una propiedad de un general y nosotros ahora estamos aquí atentando contra la propiedad de una propiedad que nunca fue. Eso es lo que os pediría y lo que os animaría a que insistieran en esto. Por lo demás, muchas gracias. El relato mío ha cambiado en año y medio. Yo hace año y medio estaba diciendo que el abogado había hecho una acusación y yo lo estaba diciendo, y vosotros habéis cambiado ese relato. Bueno, yo creo que las personas que están en la plataforma, que yo creo que son las que hay que ayudar, que yo creo que son a las que hay que ayudar, son las que vienen dando pasos y avanzando. Bueno, ellos no tienen duda, lo que yo conozco, de qué se ha hecho ahí. Otra cosa es cómo probar eso.
porque estamos a unas alturas donde los propios keikos saben que esto se habla, se trata y tal, y no quieren que esto acabe como Meirás, todo. De hecho, ya han vendido algunas de las fincas de las particiones que se hicieron en Gamboa, ya se han vendido. Por lo cual, ahora que un tercero, a ver ahora cómo hace el proceso. Lo que yo creo que como si hubiera sido un estado decente, pues ese señor, se le habían incautado sus bienes, ¿no? Fueran legales o fueran ilegales, y la razón de ser un golpista y un criminal de guerra. Pero vamos, aparte de que se le podía haber multado por haber utilizado a trabajadores como mano de obra, a presos, ¿no? Y eso sí, hay cosas que se pueden demostrar. Pero la mayoría de las cosas, para demostrarlas, no solamente vale con la investigación que hagan y ese trabajo que hacen, que es encomiable, sino se tienen que comprometer directamente las instituciones. Se tienen que comprometer. Lo de Meirás sale adelante cuando el Parlamento de Galicia tira con él para adelante y reciben el apoyo también del Estado. Aquí no. ¿Qué se va a hacer? Eso es fundamental. Las instituciones tienen que dar un paso porque son quien tiene la responsabilidad. Y eso judicialmente va a ser muy difícil. Aquí el Supremo se ha preocupado, yo lo digo mucho, más por los toros que por las víctimas del franquismo. El Tribunal Supremo de este país. Y que nadie espere que el Tribunal Supremo haga otra cosa en muchos años. Pero que no espere, porque no va. Tiene que ser el propio Estado el que legisle. Y las legislaciones, no vale con decir voy a hacer una ley y tal. Las leyes luego hay que cumplirlas. Porque la ley de memoria del 2007, todo el mundo es insuficiente, pero aquí hubo centenares de ayuntamientos que no movieron un dedo. Ni un solo dedo. Entonces, bueno, o sea, que tú puedes hacer la ley que quieras y la Junta de Andalucía puede hacer otra y puede sale otra. Yo en las leyes creo en la ejecución de las leyes. Las leyes pueden quedar como quieras, pero tiene que haber una actitud política. Y yo esa actitud política, pues francamente, pues no la veo. Igual que la he visto con el tema del Valle de los Caídos, que lo he visto, que debería continuar, porque de ahí tienen que salir los monjes, de ahí eso tiene que cambiar el tinglado, ¿no? Pero bueno, se ha visto algo, pero hay muchas cosas donde no se mete el diente. Aquí se puede decir, es que hay que votar en Macarena, que hay que votar... Sí, pero la alcaldía socialista le da 50.000 euros al año, le da para la oficina de turismo de la Hermandad de la Macarena. ¿Pero esto qué es? Entonces, no, aquí el compromiso tiene que mantenerse con un compromiso ético, ¿no? Y aquí la ética está muy devaluada, está demasiado devaluada, y eso no puede ser. Esto fue un golpe de Estado, esto fue una victoria. Franco decía, lo mejor de Franco no está en lo que decía la prensa o los escritos que tienen un poco. Lo mejor de Franco era cuando tú lo ponías delante de una masa y hablaba, porque siempre sacaba lo de los comunistas, la conspiración judeo-masónica. Ahí el mejor Franco es ese. En 1962, que habían pasado años, en el Ayuntamiento de Palencia, decía, que yo lo tengo recogido en la intervención, decía, nosotros no hemos ganado este régimen hipócritamente con papeletas. Este régimen lo hemos ganado a punta de bayoneta. Y ese es el fondo de esto. Esto es una victoria. El que no lo vea así no se entera, porque aquí los vencedores jamás fueron vencidos. Jamás fueron vencidos. Y continuaron todos. Entonces, se puede decir lo que sea y han transformado una historia con 40 años de dictadura y 40 años de democracia. Porque hay que sumarlo los dos, no solamente lo que tú te decían en el colegio, sino lo que le han dicho a los niños en el colegio aquí durante 40 años de democracia. Pregúntale a ver qué le han dicho. Yo creo que un aspecto primero que hay que difundir masivamente es el uso de presos trabajando en eso, para, de entrada, ridiculizar a esta familia que sigue diciendo que es falso. Hay que demostrarles que no es falso. Estamos hablando de la utilización de presos, que ellos no saben lo que es eso, ¿no? Y claro, en su mentalidad eso no existe. Eso como cuando habéis estado en el Fuerte San Cristóbal, en Pamplona, ¿no? Cuando se entra en el Fuerte San Cristóbal, ¿no? Está una placa allí, ¿no? Allí en azul, que con la frase de Franco, que era del Consejo Local del Movimiento, que le había dicho en el 44, diciendo que si se investigaran los regímenes penitenciarios, ¿no? de otros países, no encontrarían ninguno tan justo, tan bueno y tan católico como el español. Eso lo estaba diciendo en San Cristóbal, que habían muerto más de 300 presos.
de miseria, enfermedades y hambre. Eso en San Cristóbal. Y que más de 200 y pico se mataron en la fuga de mayo del 38. Pues eso lo tienen en su mentalidad y no se le rompe, no se le enseña que no es así lo que tú dices, que eso no fue un sistema justo ni nada. Pues igual, esto no fue una finca, esto fue un campo de concentración, que es el nombre que tú no quieres que se le dé. Esto es un campo de concentración de Gambogazo. Porque en algunos expedientes penitenciarios pone directamente al campo de concentración de Gambogazo. O sea que, ¿por qué? Porque se entendía lo que era. ¿No? Y eso se hacía en las prisiones. ¿No? La gente lo sacaba tú para trabajar, para palos de la carretera. ¿Cuántos presos salieron aquí de Sevilla para trabajar en las horas del día? Pues hay partidas con 250 presos. O para trabajar en el cortijo del Batán. También sacaban los presos. Pero no solamente estamos hablando de presos en cuantías importantes para trabajos importantes, sino yo me llevo 2 presos para que me hagan esto en mi casa. Yo me llevo que... Y la gente partiéndose la cara para que lo llevaran. Para que se lo llevaran, porque comían. Es como cuando se pone aquí en marcha la colonia penitenciaria de los Merinales, que en 1940 empieza a ir gente para los Merinales. Serán bofetadas en la cárcel de Sevilla para que los lleven a los Merinales. De hecho, las sanciones allí son volver a la gente a la cárcel. ¿Por qué? Porque en los Merinales, que es un trabajo esclavo, en las condiciones que tiene Guasa, están comiendo, no tiene parangón con lo que está ocurriendo en la prisión provincial. En la colonia penitenciaria de los Merinales, en todos sus años mueren 3 personas, 2 de accidente, y otros 3 que fusilan, 2 en la misma colonia y otros 2 que matan en una fuga de 6, que se salvó uno solamente, Pedro Vázquez. Pero no está muriendo la gente como en la prisión provincial, que cuando se abre, ¿no? Ya empiezan a morir en la cárcel de Sevilla y en esos 3 años son más de 400 los que mueren en la prisión de Sevilla. La gente está loca por irse a Gambogá a trabajar o irse a donde quiera porque allí se mueren, ¿no? Bueno, pues eso es un campo de concentración, ¿no? O campo de trabajo, como lo llamaban los alemanes, ¿no? Pero sin embargo los alemanes decimos campos de concentración, aunque ellos lo llamaban campos de trabajo, ¿no? Porque nos han educado a llamar a las cosas por su nombre. Aquí no nos han educado a llamar a las cosas por su nombre. Y por ahí habría que empezar, desmontar toda esa literatura, implicar a las instituciones y que en cierta forma se avergüencen de su comportamiento, porque no es normal, que estamos en el 2021, que no es normal. ¿Y qué pasa? ¿Que se tienen que morir todos? Ya se han muerto todos. ¿O se tendrán que morir los hijos? Quedan muy pocos hijos, muy pocos hijos. Ahora están ya los 50, 60 para arriba los nietos. Bueno, pues ya veremos. ¿Qué pasa? ¿Que hay que esperar más tiempo a que el Supremo diga, oiga, que yo estoy usando una ley que no es constitucional? El Supremo lo ha sabido todos estos años. Cuando se utiliza la ley de amnistía como ley de punto final, ¿no? El Supremo nunca dice, ¿no?, que este mismo país, un año antes, y se ratificó unos meses antes que saliera la ley de amnistía, ratificó con el ordeno y mando del rey Juan Carlos el emérito, ¿no?, así, ratificó el Pacto Internacional de las Naciones Unidas de los Derechos Civiles y Políticos. Y ese pacto prohíbe eso. Prohíbe que tú no le des el amparo judicial ni el recurso judicial a quien le han violado los derechos. Te lo prohíbe expresamente, pero yo no lo digo. Y yo me lo trago. Y eso es un pacto ley, no es un pacto cualquiera. Está obligado los Estados. ¿Qué pasa? ¿Que eso es como Israel con las resoluciones de la ONU? Pues sí. Es igual. Yo eso no lo cumplo y ya está. Pero no me vengas a mí a dar lecciones de legislación y de moral y de ley y de amnistía. No, eso no. Tú lo que no quieres es entrar en hacer ni esto de reparación por las víctimas del franquismo. Como no se ha hecho. Que conste que la mayoría de disposiciones que se hicieron de reparación se hicieron con el gobierno de UCD. No perder la memoria, ¿no? Para los militares que se les resolvió, los funcionarios que se les resolvió, las pensiones de guerra, ¿no?, y los derechos de asistencia, eso todo lo hizo la OCDE. Lo acordaron, ¿eh? Que no estoy diciendo ninguna tontería. Luego vinieron 13 años de gobierno socialista. Bueno, quiero decir que mientras ese compromiso no se dé, va a ser difícil, ¿no?, que esto salga para adelante. Por eso, en la parte que nos toca a nosotros y a todos, lo que hay que apoyar todo lo que se pueda a estas personas, porque igual que tú tienes una idea hasta ayer, ¿no?, yo no es un tema que he tratado específicamente, es un tema que te lo tropiezas, como tantos otros, ¿no? Entonces, pues lo que te tropiece, lo que tienes que hacer es dárselo y decírselo y comentarlo.
nada más. Nos quedan 25 minutos y tenemos 5 palabras pedidas, que vamos a ser un poquito rápidos, por favor. Hola, buenas tardes. Ante todo, deciros que me ha resultado una captación interesante, tanto en cuanto yo me había quedado en averiguación y en investigación, y cuando sabía que el último propietario de Campo Bajo era la familia de los Bajas. El hecho de introducir esta nueva figura, esta nueva persona, y poder pedirlo, me parece una línea de investigación interesante. Pero me gustaría saber si está documentado, si está constatado documentalmente, si hay podido constatar documentalmente el hecho de que tiene una presión, pero me parece que está hecho público, además, si una persona era el propietario y está constatado documentalmente si era el propietario y está en prisión y posteriormente le tiene que ir colocando, me parece que el hilo ya está hecho, ¿no? Si todo eso se va a poder documentar, se va a poder acreditar y se va a poder documentar con fuente de cita o documentar algo. Te contesto rápidamente. Una parte sí y una parte no. Hay documentos que sí tenemos y hay documentos importantes que todavía no tenemos, pero ya los tendremos porque seguimos buscándolos. Por favor. Yo quería simplemente, señor, para decirle que, por favor, le invito a seguir combatiendo el relato y no designar a los militares golpistas con el empleo que tenía, porque el gobierno legítimo publicó en la Gaceta de Madrid, lo que es el boletín oficial del Estado, la licencia de los soldados, la destitución de estos empleos y las condecoraciones, con lo cual le invito a seguir cambiando el relato. También la forma de financiación de estas personas, de Queipo de Llano, Franco, era utilizar la mano de obra de los presos en su terreno, ¿no? E incluso vender los productos que se producían para consumo de ellos. ¿No? Si no estoy mal, que Franco, la leche y los huevos que se producía ahí, se los vendía al Estado para su propia alimentación. Igual que en el resto del territorio sería igual, de esta gente que se adueñaron de tierra. Le agradecería que el tema de no de dirigirse a Franco o a quien le llamo como general, porque no eran generales. No, yo estas preguntas me las estoy haciendo aquí, ahora mismo le he escuchado el relato. Es verdad lo que ha dicho Juan, que el relato no lo han contado de otra manera. Yo soy de Cama, de Cama, y precisamente yo vivía en la zona muy cerca del Cortijo de los Romanos. Y cuando se hizo la última marcha, bueno, la única que se ha hecho, a los vecinos de esta parte, de la parte esa, pues como que no les sentó bien, ¿no? Que se fuera a la marcha. Y yo ahora me estaba preguntando el por qué. Claro, cuando yo recuerdo cuando yo era pequeña, de lo que ha dicho también José María, Gamboa era un sitio donde daba mucho trabajo a la gente de la zona de aquí de Cádiz. Entonces Gamboa era como el icono entre comillas, un sitio donde había trabajo. Y yo recuerdo muchas veces ir con mi madre o con mi padre a comprar naranja, el mismo camino que se va a hacer ahora por la marcha, a comprar naranja allí a Gamboa. Entonces, me estaba preguntando por qué la gente de aquí de Cama pues no tienen la conciencia de luchar porque Gamboa se devuelva al pueblo, ¿no? Quizás porque no sepan realmente muchas de las personas qué había pasado con Gamboa, porque yo lo he conocido cuando me he metido ya en la memoria histórica y cosas así. Pero antes yo no tenía ni idea de qué era lo que realmente había pasado con Gamboa. Pues esa es la gran constante y el gran problema que tiene el movimiento de memoria. Como todos los movimientos, no te creas. Yo que a Roca, lo he visto con mis propios ojos y vi, ¿no?, que se vaya a la base de los americanos. Pueden casi apalear, ¿eh?
pero tiene que tener un cuidado horroroso. O vete ahí a la isla y dije qué están haciendo con el cangrejo rojo, que es una especie invasora y que no se puede pescar. Dile, de si eres capaz. No, es que no eres capaz. Es que no eres capaz. Bueno, ese es el problema. Eso ocurre repetidas veces en muchas facetas de la vida. Y en esto más todavía, porque ni siquiera antes se ha concienciado de esa parte. No se ha concienciado. Aquí la gente sabe a la gente de Camas que mataron. ¿Lo sabe la gente de Camas? Me gustaría que no lo dijeran, porque hasta ahora se han identificado nominalmente que OK-47. Ahora. ¿Saben dónde están los 47? ¿Lo saben? Aquí en Camas. No. ¿Y saben qué ocurrió? ¿No? ¿Han escuchado algo malo de la columna de los mineros? Eso, digo en Camas. ¿Qué saben de Camas? Pues muy poco saben de Camas. Y ese es el principal inconveniente que tiene el movimiento memorialista. Es ese. Porque si hubiera, obviamente, un seguimiento masivo de la opinión pública, muchísimas cosas habían cambiado en este país. Evidentemente que muchísimas cosas habían cambiado. Pero no se da, y es cierto, eso hay que asumirlo. Por eso para mí todavía es más encomiable el trabajo que haga. Es un poco como dice Paqui, que aquí estamos, que esto no van a poder con nosotros, ¿no? Cuando dice ella, con esto no van a poder, pues es que no hay otra alternativa. Porque si no te pisan, te callas. ¿Qué medios tienes tú? ¿Qué medios? Bueno, pues tienes que utilizar todos los que tengas, porque la mayoría de la población pasa de esto. Y te dice, a mí no me hablan ustedes de estas cosas, ¿no? De los vikingos. Digo yo, como decía la Teófila Martínez, la de las cabezas de Cádiz, me hablan ustedes de los vikingos, cuando se hablaba del tema de la guerra civil. Los vikingos. Decían, bueno, pero mucha gente piensa eso. Y ahora no solamente lo piensan, ahora lo dicen. Han cambiado las situaciones, ahora ves lo que es esa ofensiva, porque ahora es cuando de verdad se está escuchando rojo al paredón, o muerte rojo ahora, es cuando se está escuchando. Y eso no es que lo descubran ahora, ¿no? Que antes estaba mal visto decir rojo al paredón después de cómo habían puesto de sangre al paredón, ¿no? Pues no. Esto es una constante que se da y que nos enseña dónde estamos. Estamos en el 2021 y las cosas siguen muy mal, ¿eh? Que se dan pasos, indiscutiblemente, pero que quedan muchos por dar, por supuesto que quedan muchos por dar, ¿no? Y los pueblos, cada pueblo se tendrá que interrogar qué es lo que hace. Por eso, ¿no? Se lo tendrá que interrogar. Y claro, estas cosas no son muy rentables. Yo suelo poner el ejemplo de lo que me pasó haciendo un libro en la Puebla de Cazalla, que como no tenía contactos allí, entonces para encontrar a algunos familiares le dije al alcalde que por qué no se hacía un acto, una charla, ¿no? No, ¿qué hacen la gente? Digo, no, con que vengan 10 o 12, da lo mismo. Si yo lo que quiero es que vengan esos 10 o 12, porque entre ellos seguro que hay 7 o 8 familiares, y son los con los que yo puedo empezar a contactar. Bueno, vale, pero eso ahora cuando pasen las elecciones, porque ahora no es el momento, ¿vale? Pasaron las elecciones, salieron fuera del ayuntamiento, ganó Izquierda Unida, me acuerdo, ¿no? Y como ganaron, me fui al alcalde de Izquierda Unida. Y le expliqué el tinglado lo que me había pasado con lo otro. Dice, eso no puede ser, eso lo vamos a hacer, pero después que pasen las elecciones, porque eran las elecciones al Parlamento Europeo. Digo, mira, ya acaba, la próxima, no me esperaré a que venga uno del PP, a ver si le toco el poco y tal. Bueno, es un ejemplo, es una cosa real, pero es un ejemplo de hasta dónde ha llegado la desidia, porque este es un tema de segundo orden, porque los temas que afectan a la dignidad, ¿no? y al honor y la reparación de las personas son normalmente temas de segundo orden, ¿no? Fuera de cosas importantes que hay que hacer, dice mucha gente dedicada a esto. O sea que para ti hay cosas más importantes que esto, pues tienes un pedazo de carne bautizado y no tienes remedio, chaval. O sea, es que no sé.